Les pido recibir con un fuerte aplauso y dar la bienvenida al ingeniero Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, y al doctor Luis Fonserrada, asesor económico de American Chamber, México. Pues parece que todavía. Perdóname, Mónica. Yo ya estoy listo. Invitamos a pasar al estrado al ingeniero Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, y al doctor Luis Fonserrada, asesor económico de American Chamber, México. Dando inicio, cedo la palabra al doctor Luis Fonserrada. Alfonso, muy bien. Buenos días a todos. Gracias, Alfonso, por estar aquí. Nos da mucho gusto tenerte. Gracias. Hay muchas expectativas, como te imaginarás. Pero qué buenas. Vamos a iniciar con un survey, con una encuesta en la que hay un par de preguntas para que las contesten. ¿Ya estamos? ¿Aparecen las preguntas? A ver, aquí las tengo. Una de ellas es, mientras aparecen, es ¿qué factor determina que tu empresa siga invirtiendo en México? Esa es la primera. La segunda es ¿qué necesitamos para lograr un crecimiento económico de 4%? Entonces la van a contestar y vamos a ver qué nos dicen. Seguramente lo que ya hemos platicado, Alfonso. ¿Ya? ¿Tenemos resultados? ¿Qué factor determina seguridad, certidumbre, crecimiento, confianza, estabilidad, seguridad? Bueno, creo que tenemos claro las respuestas. Seguridad, confianza, certidumbre. Ahí está. Muy bien. Crecimiento. ¿Y para el crecimiento? Ajá. Inversión, Estado de Derecho, confianza, certidumbre. Bueno, pareciera ser que seguridad, confianza, certidumbre son los determinantes de las dos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Estoy total desacuerdo. Ok. Muy bien. Pues Alfonso, bienvenido de nuevo. Gracias por la invitación. Nos da mucho gusto a la American Chamber. Gracias por venir, por estar aquí. Somos todo oídos. Pues mira, en el formato que platicaba ahorita aquí con Mónica y Jorge, si les parece, me permito hablar un poco, 5 minutos un poco de lo que el gobierno ha estado haciendo y lo que la oficina de la presidencia está haciendo, y después pasamos al diálogo que proponíamos. Bueno, Y por supuesto estaré abierto a preguntas y respuestas si el público lo desea, ¿no? de acuerdo. Aquí vale la pena, por lo general, improviso, pero dada la seriedad y lo que vamos a enfrentar, voy a hacer un pequeño resumen de lo que estamos haciendo. Las dos preguntas que tú acabas de anotar son fundamentales. Para poder crecer, el gobierno tiene que darnos un paraguas de seguridad jurídica, seguridad física, y eso genera certidumbre y confianza. Pero también es función del gobierno que las señales que mandan las diferentes dependencias vayan en congruencia con esto, porque muchas veces la línea del presidente es una y sin querer o por malinterpretaciones confundimos. Y lo vivimos después de la cancelación del aeropuerto con las comisiones de los bancos.
nunca fue la intención del gobierno intervenir para nada en lo que es las comisiones de los bancos, y solamente con una iniciativa de algún diputado, senador, no me acuerdo, que tiene todo el derecho de hacerlo, pues se creó un gran mar. Entonces, eso te causa mucha incertidumbre. Y más que habíamos pasado por el proceso, en mi opinión equivocado, de cómo cancelamos el aeropuerto. No tanto de que se canceló o no, sino el proceso, en nuestra opinión, la población no lo tomó. Entonces, vamos a partir que si el gobierno nos da este paraguas, ya tenemos mucho del camino andado. Posteriormente hay que demostrarlo. Y yo siento que en los primeros días, en los primeros 100 días, pues no hemos metido ningún acto contrario al Estado de Derecho. Desde la forma como se canceló el aeropuerto, como enfrentamos los compromisos del gobierno, creo que dejamos a todo el mundo muy tranquilo. Por lo menos esa es la información que tengo y esa es parte de las negociaciones que si no he estado presente, pero sí tengo muchos de los interesados, mantengo una comunicación muy fluida con todos. Por otro lado, no hay duda que el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho ha sido fundamental. Y anoto, se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana porque es uno de los grandes objetivos del gobierno. Podemos tener seguridad jurídica, pero si no va acompañada con la seguridad física, que es lo que más nos agobia, pues la inversión no va a fluir para poder crecer a los ritmos que estamos planteando. Por otro lado, la reforma, que poco se habla, constitucional en materia de extinción de dominio, nos da mucha fuerza para combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque cualquier individuo que no pueda comprobar, yo no soy abogado, el origen de sus recursos, pues no va a estar muy tranquilo en su casa, durmiendo. Es una realidad. Por otro lado, la creación de la Guardia Nacional, haberla presentado y haber sido aprobada unánimemente, unánime, y eso no es un signo de democracia y de negociación, entonces ya no sé qué es democracia, en mi opinión. Eso fue un acto, para mí es una de las cosas más relevantes que han sucedido en los últimos, muchos años. Y eso quiere decir que estamos dispuestos a escuchar. Habrá muchos errores, pero esto es una manifestación. En mi opinión, la reforma constitucional también en materia de prisión preventiva para actos de corrupción, robo, transporte, delito, todo lo que es gasolinas, pues también viene a acotar mucho lo que tanto padecemos, que es la corrupción. Todo esto fortalece el combate a la corrupción. En pocos días se va a presentar en la Cámara algo que en este ambiente se ha platicado mucho, la reforma educativa. Había muchas dudas que la reforma educativa íbamos a devolver ciertas cosas a ciertos grupos, o bien que íbamos a echar para atrás la meritocracia. Pues vamos a observar qué sucede los próximos días o una semana, porque eso va a demostrar otra vez que se está escuchando a toda la sociedad y que no estamos perdiendo el objetivo y la visión de largo plazo, que es tener un sistema de calidad mundial. Por lo menos lo que he sabido por el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, han sido difíciles las pláticas, pero vamos caminando. Aquí sí no se le va a poder dar gusto a todos, porque hay grupos que lo que digas es no. Entonces, pues, ni modo, pues así es la democracia, ellos tienen todo el derecho de hacerlo, y nosotros tenemos todo el derecho de que el Congreso, o por lo menos persuadir al Congreso, de que se vote lo que haya que votar. En nuestra opinión, no hemos cambiado las reglas de juego en los últimos 100 días y hemos hecho cambios constitucionales que afecten la confianza. Por el contrario, el tipo de cambio no estaría como está
el ambiente no estaría como está si hubiésemos hecho algún caso, por el miedo que existía, si hubiéramos hecho algún caso, nos hubiera, ¿cómo se llama?, castigado severamente los mercados, como nos castigaron con lo del aeropuerto. En el tema del sector financiero, también ha hecho varias cosas que muchas veces no se ponen en blanco y negro y en perspectiva, y eso me pasa inclusive a mí también. La ley sobre Afores, para que opere a través de fondos de inversión especializado, pues es promercado. Los programas que anunció la Secretaría de Hacienda para dar impulso al sector financiero, el desarrollo de la banca digital, un proyecto que inicié el año anterior con la Asociación de Bancos, con Banco de México, para quitar el cash de la economía, pues se anunció ahora en la Convención Bancaria que eso va a dar un cambio radical en el combate a la corrupción y también en el acceso al combate a la producción principalmente. Nos va a modernizar enormemente, además de incorporar a miles de trabajadores de la informalidad a la formalidad. Permitir a jóvenes que puedan abrir una cuenta de banco menores de 15 años es también significativo. Y ya para qué le sigo, a lo que quiero decir es, hemos tratado de hacer todo lo posible para crear esa confianza y esa certidumbre que tanto mencionan. La parte de comisiones bancarias, el viernes el presidente dijo, no me voy a meter a la operación de los bancos, prefiero negociar y llegar a acuerdos con ustedes. Y la banca reaccionó de una forma extraordinaria, muy positiva. Fue un gran ambiente, y lo digo porque de los años anteriores al viernes, pues las cosas ya estamos otra vez en la luna de miel. Esperemos que continuemos, pero vamos muy bien. Con todo y las dudas que puede haber, por lo menos existe un diálogo. Voy a hacer un paréntesis. Me decía un empresario muy importante. En el sexenio pasado se tardó el sector privado en ver al presidente Peña prácticamente 2 años. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos de los organismos empresariales lo han visto de perdida 3 o 4 veces, 3 veces formales y varias veces informales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay diálogo, que hay comunicación, que estamos escuchando para poder no quedarnos y amarrarnos en nuestras ideas. Eso es muy importante y eso puede ser que muchas de las discusiones no hayan sido del todo positivas, pero hay diálogo y mientras haya diálogo va a haber un mejor resultado. Ahorita me acaban no sé si vieron los mercados hoy, se anunció el crecimiento del mes de enero, no sé si supieron, 0.2% en enero, más grande, crecimos más que en diciembre y 1.8% más que enero del año pasado. Entonces las predicciones del Banco de México, pues no, gracias a Dios, y yo se lo decía a Alejandro, qué bueno que te equivocaste. Me da muchísimo gusto haberte equivocado, le di un abrazo. También el índice de empleo de manufacturero fue récord. La Secretaría de Hacienda anunció superávit primario durante el mes de enero. Bajó el gasto corriente, aumentó la inversión pública. Claro que nos falta, pero por lo menos no estamos, ya con números, estamos tan mal como se percibía. La otra importante, y aquí sí me quiero detener un poco, si me lo permites, es la creación del Consejo para el Fomento de la Inversión, del Empleo y el Crecimiento económico. Es crucial. Después de varios puntos de vista encontrados, porque se vale tener diferencias con los diferentes secretarios, pues el presidente decidió crear este consejo para poder dialogar más y para poder dar más certidumbre y para poder comunicarnos mejor. Y es muy interesante porque es la primera vez que está el gobierno, el gabinete que tiene que ver con el crecimiento. Asistieron más de 800 empresarios de toda la República y el sector social, que nunca había estado incluido,
que fueran todos los sindicatos, uniones cooperativas de varias partes de la República, representantes de pueblos originarios y mucho de la sociedad civil que tiene que ver con el crecimiento. Ha sido interesante porque de hecho ya estábamos trabajando con este modelo. Lo que hizo el presidente fue formalizarlo. Y eso fue muy importante. Y les platico, el consejo, ustedes lo pueden ver, es enorme, pero no lo vamos a hacer que sea un elefante que no se mueva. Va a haber un comité ejecutivo, y aquí se los comparto, ¿sí? Principalmente por miembros de la oficina y por, según el caso, miembros de otras secretarías, los que el secretario nos mande, y vamos a atacar problemas puntuales. Hoy tenemos más de 40 mesas con el Consejo Coordinador Empresarial, con Concamín, con Concanaco, con el sector turismo. O sea, estamos formando grupos puntuales para poder resolver problemas. ¿Y quién nos va a plantear la solución de los problemas? Ustedes. O sea, la fuerza de este consejo lo van a crear ustedes. Hace un rato decía, el presidente y el gobierno tienen que dar el marco de confianza, certidumbre. El paraguas. El paraguas. El paraguas. Nosotros la comunicación o fomentar la comunicación, pero el crecimiento, las ideas, las propuestas vienen del sector privado, nacional y extranjero. Entonces el 4%, la responsabilidad es de ustedes, no mía. Yo solamente dirijo la orquesta. Los que tocan los instrumentos son ustedes. Y así lo he presentado siempre. Si no hay proyectos, no es mi culpa. Si damos el marco de confianza, tiene que haber proyectos. Y a la medida que demos más confianza y más de todo, pues más proyectos. Entonces ayúdenme a promover a México, tanto interna como externamente, porque solos no podemos. Hay mucha competencia. Entonces el consejo no va a ser. De hecho, la semana pasada, con varios secretarios estuvimos trabajando para cuidar algo que es determinante, que es la paz laboral. Nos preocupa la paz laboral. Nos preocupa mucho la paz laboral, porque se nos están juntando varias cosas al mismo tiempo. Al firmar el tratado, para firmar el Tratado de Libre Comercio, nos comprometimos a cambiar la ley laboral. Cambiar la ley laboral se dice fácil, implementarlas no se ve tan fácil. Por otro lado, tenemos hoy un sistema laboral que, si bien ha trabajado bien, está cansado como muchas cosas están cansadas en México, que hay que evolucionar. Y por otro lado surgen nuevos liderazgos. Todo junto es un cóctel si no lo manejamos. Nos dio mucho gusto anunciar que la semana pasada se resolvieron casos de las siderúrgicas en Matamoros. Pues no es obra y gracia del Espíritu Santo, todos cedimos un poco. Gobierno, el sindicato minero, los empresarios. Prácticamente se ha terminado lo de Matamoros. Nos falta dos cositas. No sé qué pasó con Arca, que es muy importante que termine. Lo de Walmart se cabió bien, pero estamos muy atentos y así ayúdenos. Se vale el diálogo. La paz laboral es fundamental para lo que acabas de mencionar del paraguas famoso. Y sí va a ser un reto. Para firmar el tratado tenemos que cumplir con lo que firmamos. Y esto sí nos presenta un cambio de paradigma. ¿Quién está llevando ahorita este liderazgo? El sector empresarial. Tenemos reuniones, aquí está Luz va conmigo, presente con la Secretaría de Economía, con la Secretaría, con Luisa María del Trabajo, con el secretario Marcelo Ebrard de Relaciones Exteriores, nosotros en la oficina, los líderes empresariales o los que quieran ir, para poder establecer un marco que estemos de acuerdo. No vamos a poder estar de acuerdo en todo, pero bueno, en la medida que nos alineemos mejor. Y el otro tema, ya con eso termino, es esclarecer la inversión en el sector eléctrico. Ajá. Entonces, para mí son los dos temas fundamentales que hoy están en el ambiente del sector empresarial, lo laboral, lo eléctrico. Lo eléctrico, 2 minutos y ya con eso termino. Sí, sí. Lo eléctrico, No, todo lo que quieras. hemos hecho en la parte
de energía. Pues había diferentes opiniones en el gobierno. Acuérdense, hace 3 años el presidente era muy claro en decir voy a derogar la reforma energética. Después, viendo los resultados y análisis y haber compenetrado durante la campaña y haber dialogado con muchos, quizá muchos de ustedes o gente relacionada con ustedes, pues pasamos de no derogarla a sí revisarla y respetar los contratos. Lo que acaba de suceder en enero, a finales de enero, en febrero, fue muy interesante, porque había un convencimiento de que no se estaba invirtiendo más que muy tímidamente, y segundo, que se estaba especulando mucho con los contratos. Entonces dije, y esto fue el preámbulo de este consejo que acabo de mencionar. Dije, presidente, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no presentamos qué está pasando? ¿Qué ha sucedido con la inversión? Con estos 107 contratos. ¿Qué ha pasado con la inversión? ¿Cuánto van a producir? ¿A qué se comprometen? Y te hacemos una presentación enfrente de la secretaria de Energía y del director de Pemex, todos juntos. Y tuvimos una reunión, más de 60 personas en Palacio, y fuimos clarísimos. Primer capítulo, había una percepción de que solamente el sector privado había estado invirtiendo $700 millones. Pues no, la realidad es que llevaba 5.5 billones de dólares y tenía comprometidos otros mínimo 13.5 billones en los próximos 6 años. Primero, la realidad. Segundo, ¿cuánto iban a producir? De nada. De hecho, hasta bromeé porque llevo varias cenas apostadas con el presidente, que yo digo que sí van a producir y él dice que no. Entonces espero ganarlas. Entonces ya le dije a mis colegas, pues no me hagan así, compadres, porque no tengo ganas de pagar una cena, y más con esa mala noticia, ¿no? Pues ahí se comprometieron este año, van a empezar con una producción a finales del año, 55,000 barriles diarios, y van a llegar a 280,000 barriles en 6 años, segunda realidad. Tercera realidad, ¿es negocio para Hacienda Pública o no? Bueno, pues estar teniendo una utilidad que no me acuerdo las cifras, de 20 y tantos o 30 centavos por barril, pues ahora son 70 centavos promedio por cada peso. ¡Ah, caray! En poca, cuarto, se quejaron muchísimo todos los que estaban en la mesa de las reguladoras, todos. En todos los viajes que he hecho por toda la República, todo el mundo se queja de los órganos reguladores. Con razón o sin razón, no estoy juzgando. Bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones de la reunión? Fueron 2. Una, la primera, nos vemos en 6, 8 meses aquí, este mismo grupo. Si me cumplen lo que ustedes acaban de decir, considero adelantar y abrir otra vez las rondas petroleras. Lo que México necesita es producir petróleo. Cambio radical, con datos. Segunda, a las reguladoras las voy a convertir en organismos promotores, porque lo que necesitamos es la inversión. Ahí están las minutas, ahí están todos los grupos, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer cuando haya puntos de vista diferentes. Lo mismo en otros sectores, en acero, en textiles, en calzado, que habíamos tomado la decisión de quitar la salvaguarda del acero o disminuir las tarifas de importación en textiles y calzado. Pues nos sentamos a ver qué estaba pasando en el mundo, cómo estaba la competencia, porque es una guerra de precios totalmente ilegal con países asiáticos. Bueno, pues vamos a comprometernos con la industria de que si lo seguimos protegiendo, que se comprometan a un mayor crecimiento y a una mayor integración. Y pongo el ejemplo del sector textil. El sector textil se comprometió, si manteníamos lo que teníamos en enero, a sembrar 180,000 hectáreas más, que son 350,000 empleos en los próximos 3 años. Entonces estamos negociando para que todos ganemos. Hacemos esto, pero hacemos esto. Y así lo vamos a hacer. Y no digo que en todo tengamos razón y todo se va a poder, pero hay una gran disposición
de ayudarles y que ustedes nos ayuden a llegar al 4%. Pues muchas gracias. Ahora te cedo la palabra. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Pues tocaste los temas más preocupantes. Indudablemente la parte de certeza jurídica, o déjame modificarlo un poco, porque tú decías que bajo este paraguas de respeto al Estado de Derecho debe convertirse en certidumbre y confianza. Hay algunas señales ambiguas, sin embargo, Alfonso, que nos hacen dudar de la continuidad de las reglas del juego o del respeto a algunas reglas del juego, ¿no? Las consultas populares, por ejemplo, que fueron, bueno, al parecer de la gran mayoría, pues arbitrarias, incompletas. ¿Seguirá siendo ese un mecanismo de decisiones del Ejecutivo, por ejemplo? Porque tiene que ver con Estado de Derecho, tiene que ver con certeza, con certidumbre si quieres, ¿no? Y no hay duda de que de todo se aprende. Y las consultas, el presidente cree en la democracia participativa, y más de lo que ustedes creen, es un demócrata, ¿eh? Demócrata. Lean sus libros y vean cómo pone en la historia a la figura de Madero. Vale la pena que lo lean. Pero cree en la democracia participativa, y lo que va a pasar es que se van a regular por el INE y por la Cámara de Diputados para que tengan esa certeza. Y aquí lo que va a pasar es que se va a consultar temas muy sensibles y más hacia adelante, más que revisar los pasados, para que no haya este tipo de dudas. Y en este año, en estos 3 meses, pasaron dos cosas: la consulta del aeropuerto, que ya lo platicamos, pero también la hidroeléctrica ahora en Morelos, que era una inversión que estaba parada, que también se hizo con el mecanismo, pero no fue tan cuestionado. Y no fue tan cuestionado porque salió muy a favor de los que estamos de acuerdo. Si hubiera salido en contra, quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Sí, hablando así en plata. Pero sí se va a, ¿cómo se llama? No tengan duda que no vamos a hacer nada, y es la intención de hacerlo bajo un marco legal que sea transparente y sea creíble, para no abonar a lo que tú mencionas. De hecho, una reflexión que me hizo una persona que respeto mucho intelectualmente, cuando pasó lo del aeropuerto, me dijo, Poncho me dijo, esto de las consultas hay que hacerlos bien, porque si no, no hay límites en el poder. Fue una frase muy fuerte, ¿no? Y tiene toda la razón. Entonces, a partir de aquí yo creo que van a ver mucho más serio, mucho más, pues va a haber mucho más seguridad en que lo que se haga bien. Hay una pregunta que dice que qué pasará con las rondas, pero ya lo dijiste, ¿no? El presidente lo condiciona que se vea inversión y producción, y en ese momento está dispuesto a volver a abrir. La nota está en el sector privado. Si el sector privado cumple, hay toda la intención de abrir las rondas. Perdón, nomás otra cosa. Nos faltan 3 presentaciones al presidente. La primera es el sector energético. Estamos por terminar un análisis con todo el sector privado para que ver la realidad de dónde estamos y a dónde queremos llegar y qué necesitamos hacer para llegar. Y nos falta también dos más. El gas, la situación del gas, también lo estamos haciendo con el sector privado. Y tercero, en infraestructura eléctrica. Son 3 casos que en los próximos 3 semanas tenemos que hacer lo mismo que con el petrolero, para poder quitar estas dudas y estas incertidumbres que hay. Ok. Un tema fundamental es estabilidad macro. Estabilidad entendida como inflación muy baja, cuentas fiscales, un balance fiscal positivo. De hecho, parte de los acuerdos y del esfuerzo para renovar la línea del Fondo Monetario Internacional implica que tengamos un superávit primario por algunos años. Y esto tiene que ver con Pemex. La solución de Pemex pareciera, como se está diseñando hoy, que incluiría el uso de este fondo de estabilización, un fondo de estabilización cuya función o una de sus funciones es que cuando se caigan los recursos de recaudación, como se pueden caer este año por un menor crecimiento, que es probable que suceda, que no crezcamos al 2, entonces este fondo entra.
Si estos fondos se utilizan para Pemex, Alfonso, Hacienda ya no tendría este fondo de estabilización para compensar la caída en la recaudación. La única manera de mantener un superávit primario o de no entrar en un déficit muy alto sería reduciendo el gasto. Y la estabilidad entra en duda, porque el endeudamiento y etcétera, e incluso la opinión de las calificadoras y del mercado, para no hablar de las calificadoras si quieres, pondría en riesgo, sí, efectivamente, estabilidad, tipo de cambio y precios. Mira, ¿qué va a presentar Hacienda para fortalecer a Pemex, o para tener una historia creíble que vamos a hacer con Pemex? Se está discutiendo seriamente. Yo no quisiera adelantar nada porque todavía no hay nada. Se están abriendo todas las alternativas para actuar de una forma responsable. Sí, hay una corriente que dice hay que utilizar parte de esta reserva, de este fondo. Hay otros que dicen no podemos dar una imagen de que es la puerta para después usar otros fondos. Entonces, se está estudiando. Y va aparejada, ¿qué hacemos de corto plazo? Porque es un problema financiero de corto plazo, para que la percepción de las calificadoras cambie. Pero lo que realmente se está trabajando es la parte estructural. Limpiar a Pemex de corrupción y realmente enfocarlo a producir petróleo. Lo que es increíble es que los últimos 3 años de la administración anterior, Pemex haya incurrido en 50 billones de dólares de deuda y no haya un barril de petróleo más. Entonces, estamos heredando un problema serio, no es de esta administración, ¿eh? Ahora ya es nuestra, pero lo estamos heredando. Entonces, estamos viendo qué hay adentro, porque desde el huachicol a las sorpresas, cada día son nuevas. Entonces, mientras no sepamos dónde estamos sentados, cómo podemos ver alternativas de cómo lo vamos a arreglar. Entonces, está haciendo Pemex, Hacienda, bastante responsables en lo que se va a presentar. Pero no tengan duda, es una prioridad. No podemos perder el grado de inversión y no podemos tener a los mercados en un grado de incertidumbre, porque todo lo que acabamos de decir sale sobrando. Segundo, si algo, créanle al presidente, y léanlo, por favor léanlo, porque lo que dice lo hace, y lo dice de broma, pero lo dice en serio. Vamos a pasar de una austeridad republicana a una pobreza franciscana. No duden. La semana pasada, en las últimas 2 semanas, nos han pedido más recortes. El problema de recortar tanto es que yo veo a las secretarías agobiadas, por eso las defiendo, de que les quitaron una gran parte del presupuesto y de la gente. Tenemos una inercia que no podemos cortar y no queremos paralizar, pero de que hay una determinación a no incurrir en déficit fiscal, no tengan duda. Primero hace otras cosas que no cumplir este mandato, para bien o para mal, ya veremos después cómo corregimos, por ahí no. De hecho, hubo superávit fiscal este primer mes, Sí. Estamos en línea, y como vemos que se puede bajar la recaudación, por eso nos están pidiendo más recorte, y por eso se hizo el consejo para poder fomentar y para poder convencer y traer más inversión. Y acabo de mencionar algo que no mencioné, pero es fundamental. Una parte clave en este fondo, en este consejo para el fomento de la inversión, es que nos dieron dientes, porque nos dieron la responsabilidad de la banca de desarrollo. Entonces, va a haber política industrial, va a haber política tecnológica y va a haber y política turística y política de todo, para poder aumentar el contenido nacional y poder nacional, cuando digo contenido nacional, con inversión nacional y extranjera, pero sí va a cambiar. Vamos a alinearnos con el sector privado para que realmente México se enfoque más ordenadamente, y no vamos a suplementar a la banca, nos vamos a manejar con la banca. Pongo un ejemplo,
Todo lo que tenga que ver con integración, creación de empleo significativo, entramos nosotros. Todo lo que sea, y voy a poner un ejemplo mejor. No te veíamos me platicaba Eugenio Nájera de una inversión para un parque fotovoltaico de $100 millones. Perfecto, $100 millones, está perfecto. ¿Y cuánto es activo fijo? Pues 80%. ¿Y de dónde viene el activo fijo? Pues de China. Bueno, pues que lo financie el Banco de Desarrollo Chino. Y váyanse con la banca. Nosotros tenemos que financiar lo que signifique integración nacional, por poner un ejemplo. Entonces sí va a cambiar. Entonces no nomás es el consejo. Sí vamos a tener dientes y tenemos que trabajar como estamos trabajando de la mano con todas las secretarías, especialmente con economía. Y me da mucho gusto que aquí esté Luz María, porque sí tenemos que trabajar con todos. No vamos a suplantar a nadie, pero sí vamos a promover más a México. De acuerdo. Oye, ya que tocas esto, parte de las preocupaciones que de repente tenemos es que escuchamos opiniones diferentes en el gabinete, no solamente entre los tres poderes, ¿no? El legislativo puede decir algo, están en su derecho, pero dentro del ejecutivo oímos algunas diferencias. Esto es preocupante. ¿Qué tan dividido está el gabinete o por qué podemos escuchar de repente algunas cosas que nos preocupan porque son fuente de políticas o fuentes de posiciones y eventualmente elementos que pueden convencer al presidente o hacerlo pensar en líneas diferentes, ¿no? Tenemos claro que Hacienda ha mostrado una gran responsabilidad. El escucharte a ti, yo creo que nos da mucha tranquilidad. Yo creo que además te vamos a pedir tener una mesa permanente de lancha en tu consejo. Adelante. Así que yo creo, ya la tenemos, ok. Pero, Alfonso, ¿qué pasa al interior del gobierno? La noticia de posponer o de revisar Dos Bocas, como un ejemplo, luego fue contradecida. Pero hay muchas otras que provienen de diferentes. Por ejemplo, también mencionaste de manera importante ciencia y tecnología. Ahí tenemos una gran confusión. La comunidad científica está preocupada y no vemos señales claras, ¿no? Así que, evidentemente, nunca un gobierno ni el mismo ejecutivo es monolítico, pero hay de monolítico a no monolítico. Mira, yo te decía yo a un empresario, digo, si en mi casa me peleo con señora cuando vamos a cenar, yo quiero ir a cenar y no voy a cenar. Pues tú imagínate en un gobierno de este tamaño, tiene que haber muchas opiniones, muchas discusiones, trasciende a la prensa y se hacen pues, las telenovelas, ¿no? Pero al final pues, estamos comunicados. Muchas veces son válidas las diferencias, se vale tener diferencias dentro del gobierno, qué bueno que las tenemos, qué bueno que las discutimos, ¿no? Qué bueno que se haga polémica. Cada vez que hay una polémica me dan muy buenos consejos el sector privado. Te hablan por teléfono, se asustan, te dicen, te centran. Pues es parte, esto de Dos Bocas, lo que dijo el subsecretario Arturo Herrera fue que este año estamos haciendo todos los estudios, acabamos de abrir las licitaciones, que quizá los 50,000 millones no se vayan a usar este año, entonces eso nos va a dar nos daría más flexibilidad, y la prensa lo tomó como que no se va a hacer Dos Bocas, se va a hacer Dos Bocas, o sea, con qué tecnología pues es lo que hay que ver, cómo lo financiamos es lo que hay que ver, de ahí sí vamos a ser muy responsables. Entonces, pues sí, hay muchas, debe de haber, y es sano que haya discusiones, dividido no. Yo diría que también nos estamos conociendo. Venimos, y nos pasa en los negocios, ustedes lo han vivido. Cuando compras un negocio, son culturas diferentes. Venimos de culturas todos muy diferentes, de orígenes muy diferentes, en donde pues tenemos que acoplarnos y tener una mejor armonía y mejor clima organizacional. Pues es lógico, ¿verdad? Yo honestamente no veo tantas ¿Diferencias? Honestamente, puede haber que, siendo de qué vive la prensa, pues tiene que ponerle ambiente. No deberíamos preocuparnos. Yo no estaría preocupado. De Sí ha habido discusiones
de orientación con el presidente, pero eso, ¿quién no lo tiene? Muy bien. Oye, una pregunta, hay varias en este sentido. Creo que muchos somos beisbolistas, pero no todos son necesariamente fifís ni por irle un equipo a otro. Entonces, la pregunta es, de repente estos comentarios dividen a la sociedad más que unirla, ¿no? Ya sé, es el estilo del presidente. Si ya sé la respuesta, pues ya estamos. Pero a lo mejor nos puedes comentar algo sobre esto. En vez de unir al país, de repente lo... Mira, déjame, hay muchos puntos de vista, ¿no? La primera, no sé si sepa todo el mundo de dónde viene la palabra fifís, porque de dónde viene el concepto. No, mucha gente no sabe de dónde viene, por lo menos yo no sabía. Entonces asumo que muchos no sabemos, porque me ha tocado platicar. En la Revolución había un grupo de gente, de muchachos jóvenes bien, que hacían fiestas con el hijo de Porfirio Díaz. Muchas fiestas. Se disfrazaban, ¿se acuerdan? Eran unas fiestas peculiares, diría yo, peculiares, ¿no? Cuando asesinan, matan al presidente Madero, y les decían los fifís, cuando matan al presidente Madero, salieron a las calles a festejar el asesinato del presidente Madero y la crueldad como se mató a su hermano Gustavo. Y ahí se quedó fifís, que es el grupo siempre se identifica conservador que no quiere el cambio. Coloquialmente, pues son los fifís. Yo no me pongo el saco, porque le decía yo el otro día de broma al presidente le dije, ahora resulta que muchos de los que estamos jalando aquí somos fifís, yo soy uno, le dije. Oye, hay unas camisetas... Yo no me pondré el saco, yo creo que no, si fuera tan dividida la sociedad no tendría 80% de aceptación. Yo se los digo honestamente, voy a muchos grupos empresariales en toda la República, ya se ha bajado mucho la atención. Pues tampoco hay que ser tan exagerados, también les decimos muchas cosas a él, ¿no? Alfonso, hay unas camisetas que dicen Call me Fifi. ¿Come? Call me Fifi. ¿Te puedo regalar una? Sí, encantado. Bien. Una de las preocupaciones generales es, si no eres tú un predicador en el desierto, estás tan cerca, digo, eres un empresario, has sido un empresario toda la vida, te conocemos de hace muchos años, nos das una gran tranquilidad, sentimos en ti indudablemente un aliado para el crecimiento. Los programas sociales jamás han sido una solución para la pobreza. Yo creo que son lo que se llama un poverty net importante para evitar que más familias caigan en pobreza, pero no van a resolver la pobreza permanentemente. De ahí la importancia de la inversión. Y es importantísimo que tú estés liderando este esfuerzo por la inversión y estimulando y resolviendo los problemas para que suceda. Derechos de vía, por ejemplo, nos han estorbado muchísimo en muchos campos, ¿no? Y ahí el Estado de Derecho es fundamental. En ese sentido, Alfonso, dos preguntas. ¿No eres tú una excepción empujando el país hacia resolver la pobreza realmente? ¿No eres una voz en el desierto? Y dos, sí, la inversión es la única solución porque es la única que crea empleo permanente. ¿Nos puedes comentar sobre estas dos cosas? No tengan duda de que si yo no viera una determinación y una convicción del presidente en que cree que esto es la solución del país, yo aquí no estaría. Okay. No tengo duda. Cuando gobernó la Ciudad de México, ni el Metrobús lo hizo para estatal. Todo lo hizo con el sector privado. Tengo muchos, yo combatí a Andrés Manuel, después lo analicé a Andrés Manuel, y luego conviví con el presidente. Y ahora estoy conociendo al presidente. Conocí muy bien al candidato electo, y estoy conociendo al presidente. Todo esto que les platiqué del Consejo para la Inversión, todo esto de integración nacional, todo esto de mantener el Tratado de Libre Comercio,
de fortalecer el Tratado de América del Norte, de reducir para poder fomentar más y mejores empresas los déficits con diferentes países, es totalmente filosófico de todo el grupo, de él. No estoy yo predicando en el desierto. El que nos haya dado la banca de desarrollo para poder apuntalar lo que acabo de platicar es una convicción. Puedo estar aquí yo mañana y el Señor va a ser el mismo, porque así lo hizo. Si no creó un consejo, sí trabajó con casi todos los empresarios en la Ciudad de México para poder hacer lo que hizo. Por ahí no tengan miedo. Puede ser que seamos como todos somos más tercos en unas cosas o menos. Ahora, y también los programas sociales son importantes. La mitad del país está abandonado. Entonces, todo lo que se está haciendo en ese país es una visión de largo plazo. El tren puede gustar o no, pero es una visión de atraer la mitad del país a tratar de incorporarlo al del norte. Son 2 países, o puede ser varios. El Istmo de Tehuantepec es un súper proyecto. El proyecto de Sembrando Vida, si lo hacemos bien, es una reforestación masiva que va a crear ingreso permanente. ¿Y esto va acompañado con qué? Ahorita tenemos prácticamente en el Consejo más de 25 estados con consejos estatales para escoger proyectos significativos que detonen la inversión. No es solamente los proyectos sociales. Yo le decía de broma el otro día, es tan operativo el presidente, es tan trabajador, que los proyectos especiales los tiene él. Él opera, él es el CEO, todo. Bueno, pues que nos deje el sector privado. Aquí Luis y yo nos encontramos del sector privado. El otro día me decía un secretario, lo que pasa es que tú estás en luna de miel, pues gracias a Dios, pero sí estamos fomentando lo que sea, lo que podamos. Entonces se complementa todo, no es una u otra. Pero ese México sí necesita, como un niño chiquito, que lo empujemos. No hay duda. Si eso lo hacemos, ese país es otro. La inversión extranjera directa en México, el acervo de la inversión extranjera directa en México, ha jugado un papel muy importante en innovación, en creación de empleo, en nuevas tecnologías, etc. La inversión americana es más del 50% del acervo histórico, ¿no? Para la American Chamber es fundamental saber, conocer, entender bien la posición del Ejecutivo sobre la inversión extranjera, que requiere esta certeza, estas reglas de juego, y la relación con Estados Unidos. No en la parte diplomática, no es tu campo, pero en la parte económica. Mira, muy buena pregunta. Si no estuviésemos tan convencidos de esta relación, yo creo que el presidente tuvo muchas excusas para no firmar el nuevo tratado, el TEMEC. Muchas. Es fundamental. Segundo, en el consejo que se formó, invitamos a todas las empresas extranjeras que pudimos, tanto las que están organizadas como las que no. No nomás invitamos a la inversión nacional, es a la extranjera. El presidente lo mencionó varias veces. Estados Unidos es fundamental. Estados Unidos y Canadá es fundamental en el crecimiento de México. ¿Por qué? Porque además de que tiene más del 50% de la inversión en Estados Unidos, pues nuestro comercio con ellos es el 87%. Así es. Entonces, aquí me chiflaron una vez, aquí en la Cámara, cuando dije yo que ProMéxico había que, pues no estaba yo de acuerdo en todo el ProMéxico, me chiflaron. Les dije, espérate, el 87% es Estados Unidos y el 90 y tantos lo hacemos con Japón, con España, con Alemania y con Francia. Y si necesitamos hacerlo con Colombia, pues hacemos algo especial en Colombia. Y para eso hay investment bankers, y para eso hay lobistas, y para eso hay tanta gente que trae negocios, ¿no? Entonces, Estados Unidos es fundamental. Y vamos a cambiar una ley laboral para poder llegar a un tratado con Estados Unidos. Además, tercero, si va a haber un problema de guerra comercial, ya sea muy agresiva o no agresiva, con los países asiáticos, pues ¿quién se va a beneficiar? Pues México y Canadá, el TEMEC. Por todos lados nos conviene alinearnos, diplomática y económicamente. Esto es un matrimonio que casi es imposible divorciarlo, ni el Papa.
Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Podemos invertir fuerte y con confianza? Pues ayuden al presidente del país, a ustedes mismos, al 4. El otro día hacía un análisis con la gente de la parte energética. Si la cantidad de dinero que se necesita solamente en el sector eléctrico y en otra infraestructura creciendo al 2, imagínate las oportunidades si nos vamos encaminando al 4. Si cumplimos con ese paraguas y realmente convencemos a gente como ustedes que invierta 20% más cada quien y que nos ayuden a traer más inversión, este país no lo para nadie. Estamos en un momento político y estamos en una situación geopolítica ideal. Y otra, tenemos una gran comunicación. Todas las dudas, y más que la AmCham, también si hay casos concretos con problemas coyunturales, mi oficina, la oficina nuestra está a sus órdenes. No tiene que ser amplio. Cualquier cosa que les afecte estructuralmente, vamos a ayudar y vamos a tratar que las secretarías los ayuden también. Muy bien, pues señor, muchas gracias. Contamos contigo, estaremos viéndote. 100%. Gracias, Alfonso. Muchas gracias por la invitación, muy amable.